Se afecta el monto de la mesada cuando un afiliado a Colpensiones deja de cotizar 6 años antes de la edad de pensionarse, aunque éste haya cumplido con el número de semanas cotizadas. Bien, señores. Dos situaciones. La primera es, cumple con los requisitos. Estamos hablando ante el sistema del régimen público, régimen de prima media con prestación definida. Dos requisitos, edad y pensión. Lo único que varía para el género es la edad. Mujeres 57 años, hombres 62 años. Hoy, a esta fecha del año 2019, esa es la variación. Pero, cuando usted va a entrar a liquidar lo que va a percibir como monto de mesada pensional, ahí es donde entra la diferencia. Ya reunida la edad, lo mínimo que sea para hombre o para mujer, para efectos de reconocer la pensión como tal, es haber obtenido 1.300 semanas cotizadas. ¿Bien? Eso es alrededor más o menos de haber cotizado unos 25, 26 años más o menos, para ser estrictos. Entonces, con 1.300 semanas, yo estoy percibiendo alrededor del 65% de lo que debía haber percibido en mi último salario, por decirlo así. Me voy a explicar de mejor manera. Cuando a mí me van a sacar el ingreso base de liquidación, que es el promedio de los últimos 10 años cotizados, 57 años, no me van a tomar desde el año 47 hasta el año 57, no, sino los últimos 10 años que yo coticé. Por ejemplo, yo coticé hasta el año 55, me van a liquidar lo que va del año 45 de mi edad hasta mis 55 años, o el tiempo que sea necesario si fue menos, ¿ya? Entonces van a sacar el promedio de lo que yo coticé durante esos 10 años para hacer la regla general. Resulta que durante esos 10 años yo liquidé sobre el salario mínimo todo el tiempo. Pues entonces me van a liquidar al final en la mesada pensional sobre el salario mínimo legal mensual vigente y no hay ningún problema. Me la van a pagar sobre el 100%. No, yo no cotizaba sobre el salario mínimo legal mensual vigente, sino que cotizaba sobre 1.000.000 de pesos. Entonces resulta que sobre ese 1.000.000 de pesos no me van a pagar el 100%. Si tengo 1.300 semanas, me van a cotizar solo el 65%. Claro, me van a decir ustedes, pero es que no me van a pagar 650.000 pesos, sería absurdo. Obviamente no me van a pagar esos 650.000 pesos, sino que entonces me van a hacer un ajuste de lo que sería el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué significa eso? Que yo, en vez de haber recibido 1.000.000 de pesos, voy entonces a recibir solo hasta 828.116 pesos, que es lo que está hoy el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces ustedes me van a decir, caramba, todo este tiempo cotizando sobre un poco más para terminar recibiendo el salario mínimo. Mejor hubiera devengado sobre el salario mínimo. Claramente lo hubiéramos hecho así. Pero ahí es donde entran en juego las semanas cotizadas. Por eso, entre más semanas cotizadas usted tenga, usted va a tener la posibilidad de aumentar su porcentaje de adquisición en la mesada pensional. El tope máximo de adquisición en la mesada pensional es hasta el 80%, ni siquiera todavía llegará hasta el 100%, aun cuando tenga todas las semanas que desee cotizar. Entonces va a decir, pero no tiene ninguna gracia, porque aún así ni siquiera voy a llegar a obtener el 100% de ese 1.000.000 de pesos que voy a percibir. Claro, pero es que no es lo mismo que usted cotice y se gane. Por ejemplo, usted cotice sobre los 2 millones de pesos y termine devengando sobre el salario mínimo a que llegue hasta el 80% de esos 2 millones de pesos. Entonces miren lo que dice la pregunta, ya que les expliqué frente alrededor de lo que significa haber aumentado esas 1.300 semanas y tener obviamente un ingreso superior. La pregunta dice, si afecta el monto de la mesada cuando un afiliado a Colpensiones deja de cotizar 6 años antes de la edad para pensionarse, aunque éste haya cumplido con el número de semanas cotizadas. Hace 6 años se quedó en 1.300 semanas. Hace 6 años. Hace 6 años se quedó con un poder adquisitivo liquidado tal vez sobre 1.000.000 de pesos. Hoy, si esa persona hubiera cotizado durante 6 años, aumentado 52, digamos que unas
durante esos 6 años estaría percibiendo unas 250 semanas más. Supongamos que esa persona llegó a unas 1.600 semanas. Probablemente se llegó a las 1.600 semanas, aumentó su porcentaje obviamente de cotización frente al pago de la mesada pensional, y el ingreso base de liquidación obviamente va a tener un mayor poder adquisitivo, porque es que no es lo mismo que hubiera cotizado hace 6 años a lo que siguiera cotizando hoy en tiempo real con 2 millones de pesos o con lo que hubiese sido. Entonces, siempre teniendo en cuenta que no son mis últimos 10 años de vida, son o de vigencia, son mis 10 últimos años cotizados ante el sistema, lo que significa que si yo coticé, por ejemplo, del año 99 hasta el año 2009, lo que pude haber cotizado en esos tiempos va a ser muy poquito, y ahora teniendo en cuenta sobre 1.300 semanas, cuando quiera de verdad liquidarse la mesada pensional, aunque en ese entonces hubiera sido muchísimo dinero, hoy ese dinero no va a ser suficiente y finalmente yo voy a terminar percibiendo solo un salario mínimo legal mensual vigente. Lo que necesito que entiendan es, no se queden solo con la edad y con 1.300 semanas. Coticen hasta donde el poder adquisitivo les dé, hasta donde la capacidad económica se los permita. No se pongan a cotizar porque les toca. Coticen porque realmente saben que van a obtener un beneficio, aunque no va a ser del 100%, pero lo van a obtener en gran medida al momento de que ya quieran hacerlo. Una recomendación, por lo menos los últimos 10 años o los últimos 5 años de cotización, dispárenle el monto de la liquidación o de la liquidación de los aportes. Porque entonces cuando quieran de verdad obtener el beneficio de la mesada pensional, se les va a bajar considerablemente y no van a obtener el beneficio como ustedes se lo llegaban a imaginar. Caramba, pero es que yo llevaba cotizando por 3 millones de pesos y ¿qué voy a recibir con estas 1.300 semanas? Prácticamente no estoy recibiendo es nada, el 65% de esos 3 millones de pesos, miren todo lo que me quitan, más lo que tengo que aportar en salud, bueno, y otras cosas que les tengan que quitar. Entonces, ojo cómo están haciendo las liquidaciones, cómo están haciendo las cotizaciones y cómo realmente quieren hacerle el quite al sistema solo por evitarse un gasto que creen o consideran que es hacerle una jugada al Estado y no una maldad a sus finanzas. Bien.